Palabra viva. Bien, vamos a saludar a los hermanos de los medios, Radio Bonao Bendición, 800 AM del dial, Tele Bendición, 202 de Telecasa, y los hermanos que verán este servicio esta noche por Yuna Visión. Damos gracias a Dios por ustedes. La iglesia local, le damos un aplauso a Dios porque tenemos hermanos en la radio, en la televisión, en las redes. Bendecimos al Señor. Amén. Vamos a la Biblia. Abra su Biblia en el Salmo capítulo 110. Vamos a leer 3 versos y trataremos de exponer el consejo de Dios en este cierre ya de este domingo. La palabra del 31 la estamos sazonando todavía, pero esta está un poquito más cocinada ya. Ya esta la podemos digerir. Salmo 110 del 1 al 3. Si usted es portador de una Biblia en libro, ábrala. Si no la tiene en libro, ábrala entonces digital, no tengo ningún problema con eso. Dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de su poder, domina en medio de tus enemigos. Y 3, dice, si lo puede leer conmigo, se lo voy a agradecer, dice: tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Amén. Que el Señor nos bendiga esta mañana en la exposición de su palabra. Este salmo es un salmo de David, y todos nosotros, los que hemos leído un poquito las Escrituras, sabemos que David era conocido como el salmista David. Pero muchos no sabemos, o quizás muchos no hemos analizado, que David también tenía una unción profética. Porque David escribió salmos que fueron revelados proféticamente. Este salmo, o David, vivió aproximadamente 1000 años antes de Cristo ser encarnado, porque Cristo es Señor por la eternidad. Pero David escribe aquí, si usted mira el verso 1, dice: Jehová dijo a mi Señor. David, por revelación, ya tenía conocimiento del señorío de Cristo. Cosa que nosotros, aún con la Biblia, no lo tenemos muchos. Entender el señorío es uno de los temas que permite el Señor que un día hablemos acá de lo que es el señorío de Cristo. Pero dice David: dijo Jehová a mi Señor, siéntate a mi diestra. Al único que el Padre le ha dicho siéntate a mi diestra es a su Hijo. Entonces David estaba hablando de Jesús. Y Jesús no había sido encarnado. Sin embargo, ya David tenía la revelación. Lo que significa que tenía la revelación profética de lo que iba a acontecer. Es muy interesante porque David, inspirado por el Espíritu Santo, escribe este salmo. Y es un salmo de categoría mesiánica. Así se le conoce porque revela al Mesías. Revela que vendrá el Señor. Amén. Y dice: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por debajo de tus pies. En la Biblia, en el libro de Apocalipsis capítulo 5, la Biblia habla que Jesús se puso de pie en un momento. La Biblia dice aquí, en el Salmo 110, que el Señor le dijo: siéntate a mi diestra. Pero en Apocalipsis 5 dice que el Señor se puso de pie. ¿Sabe cuándo Dios se pone de pie? Cuando ve a sus hijos en problemas, cuando ve a sus hijos en aflicción, cuando ve a sus hijos en persecución, cuando ve a sus hijos pasando por procesos incómodos, el Señor se pone de pie. Apocalipsis capítulo 5 dice que Juan, en el sollozo de su quebranto, porque vio Juan el libro que estaba sellado por dentro y por fuera, y nadie podía abrir el libro, no había nadie digno de abrir el libro. Juan se quebrantó porque no había quien pudiera abrir el libro, pero en medio de sus lágrimas, dice la Biblia en Apocalipsis 5, que Juan vio entre sus lágrimas a uno que tenía formas y que tenía imagen como de cordero, pero también de león, que se puso en pie y tomó el libro. El único que tiene poder y autoridad y señorío para tomar el libro es Jesús. Entonces un ángel vino y le dijo a Juan: Juan, no temas, no llores, el Cordero ha vencido. Aleluya, aleluya. ¿No se siente usted contento de que el Cordero ha vencido? Y nos ha hecho nosotros más que vencedores por medio de Él. Somos más que vencedores en Cristo. Amén. Entonces David le dice:
el Señor les revela, dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por debajo de tus pies. Y literalmente sus enemigos, está hablando ya aquí de no solamente de Satanás, porque lo pone en plural, sino el pecado es enemigo de Dios y la muerte también. No estaba en el diseño de Dios la muerte. La muerte es consecuencia del pecado. Amén. El hombre pecó, literalmente por el pecado se creó un cisma, un distanciamiento entre Dios y el hombre, y eso es lo que significa estar muerto en pecado, porque el que se aparta de Dios se muere, porque el Señor es la vida. Y no estamos hablando de una muerte física, estamos hablando de una muerte espiritual. Amén. Usted ha leído y ha podido interpretar que en una ocasión un joven de dinero, un joven de posición económica, le dijo a Jesús, te seguiré donde quiera que vayas. Y el Señor le dijo, vende todo, ven y sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame ir, enterrar a mis padres y después yo te sigo. Y Jesús le dijo, dejad que los muertos entierren a sus muertos. ¿Cómo un muerto puede enterrar a otro? Eso humanamente uno no lo entiende. Pero si tú lo analizas espiritualmente, sí. Porque hay muertos espirituales. El hombre sin Dios, Efesios capítulo 2, versículo 1 dice que está muerto en delitos y pecados. O sea que nosotros, aunque tenemos relación comunicacional, tenemos relaciones fraternas, relaciones filiales, que es la familia, con personas que están allá afuera, si no conocen a Cristo, están muertos espiritualmente. Aunque usted lo vea vivito y coleando, como decimos nosotros, solamente los que hemos nacido de Dios tenemos vida para con Dios. Amén. Esa es la diferencia. Entonces, el Señor Jesús, que fue anunciado por David, tiene aquí una encomienda que el Señor le revela a David. Está en el versículo 3. Y dice, vamos a desarrollar el versículo 3 sobre todo. Dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Amén. Este texto me ha llamado mucho la atención por muchas cosas. Vamos a analizarlo literal, pero en un trasfondo espiritual. Amén. Si usted no toma notas, vuelva a ver el video, porque hay cosas que a uno se le van. Amén. El que no tiene una buena memoria, que se haga una de papel o digital también. Digital. El pastor Luis tiene una digital ahí que nada más le da un botón y aparece. El pastor Luis te dice a ti, ese mensaje se predicó el 22 de febrero del año 2010. Y yo, ¿cómo? Tiene todos los recursos ahí guardados. Amén. Dice David, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. Vamos a aclarar esto aquí de una manera estructural, desde el punto de vista gramatical. Empezamos, los que somos un poquito estudiosos del español o de la gramática española, vamos a entender esto simple. Los que no, lo pueden aprender. David dice, tu pueblo. Esa palabra tú es un pronombre posesivo. Tú. Un pronombre posesivo. Tu pueblo. Algo es tuyo si tú lo haces. Algo es tuyo si tú lo compras. Algo es tuyo si te lo regalan. Algo es tuyo si tú lo heredas. Si te lo roban, no es tuyo. ¿Entendido? Diga conmigo, algo es mío si yo lo creo, si yo lo compro, si me lo regalan. Es mío. ¿Sí o no? Y dice el Señor, tu pueblo se te rendirá a ti voluntariamente en el día de tu poder. Tu pueblo. Nosotros tenemos que entender que somos de Dios. Y entender esto es por revelación, porque esa posesión de Dios sobre nosotros tiene varias razones de ser. Número uno, porque somos sus criaturas. Él nos creó. Salmo 139 dice que sus ojos vieron nuestro embrión en el vientre de nuestras madres. Por creación somos de Dios. Amén.
2, somos de Dios por sustentación. Dios sustenta a sus criaturas. Y lo sustenta de tal manera que aún las aves del cielo tienen su alimento. Y a veces las aves del cielo nos dan lecciones a nosotros que nosotros tenemos que quedarnos contra la pared. Porque usted nunca ha visto un águila sufriendo de depresión. O un conejo cogiendo consejería. El conejo sabe que su creador lo sustenta. ¿Sí o no? Y Dios se vale de múltiples maneras. Las hormigas, que son un insecto, diríamos insignificante, nos deja enseñanzas tremendas a nosotros. Un día leas el libro de Proverbios sobre la hormiga para que usted vea cómo la hormiga ahorran, cómo la hormiga trabajan en equipo, cómo las hormigas saben administrar lo que Dios le da. Dios sustenta a las hormigas. ¿Y cómo se vale Dios de eso? Usted se está comiendo un sándwich y de repente se le cae un pedazo de sándwich y dicen las hormigas, llegó la provisión. Amén. Porque las hormigas saben que su creador las sustenta. Entonces nosotros somos de Dios por sustentación. Dios usa el trabajo como un medio, pero el que sostiene es Dios. Dios usa tu empresa como un medio, pero el que sostiene es Dios. Dios usa tus habilidades como medios, pero el que sostiene es Dios. Tu sabiduría y tu gracia y tu inteligencia y tus habilidades te la dio Él. Él te sustenta. Amén. Entonces, por sustentación, por posesión, porque somos de Él, se lo voy a mostrar aquí cuando leamos un texto ahora en Corintios. Y cuarto, somos de Dios por redención. Por redención significa que nosotros, como nos extraviamos en Adán, el Padre tuvo que pagar un precio para recuperarnos. Y lo pagó a precio de sangre, para que hoy fuésemos nosotros llamados hijos de Dios. Nos rescató. Dios, en su gracia, quiere revelarnos para que entendamos por qué somos su pueblo. ¿Usted está listo? Yo estoy listo. Venga conmigo. 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. 1 Corintios 6, versículo 20. Dice, porque habéis sido comprados. ¿Qué fuimos nosotros? Si fuimos comprados, significa que pertenecíamos a alguien que no era Dios. A mí no me gusta decir esto, pero tengo que decirlo. Si pertenecíamos a alguien que no era Dios, ¿a quién le pertenecíamos? Suena feo, pero hay que analizarlo. Si yo le pertenecía a alguien que no era Dios, ¿a quién le pertenecía? Nadie quiere decirlo. Nadie quiere decirlo. No, yo era hijo del lechero. No. Usted y yo le pertenecíamos a aquel que por consecuencia del pecado nos esclavizó. Nosotros le pertenecíamos a aquel que por la desobediencia adánica se enseñoreaba de nosotros. Pero Cristo nos compró. Y dice, comprado por precio. Y no cualquier precio. Dios no te cogió a crédito a ti. Dios no te cogió fiado a ti. Dios no te pagó con tarjeta de crédito. Dios no hizo un pago diferido para pagarte a ti en 12 meses. Dios no hizo un negocio tan simple como préstame lo que yo te lo pago después. No, pagó a precio de sangre y la sangre de Jesús. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, y aquí aclaramos, y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? ¿De quién es el cuerpo? ¿De quién es el espíritu? Entonces, somos de Dios. Dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Todo este año en la iglesia hemos hablado de la voluntad de Dios, de conocer la voluntad de Dios, de los elementos de la voluntad de Dios, de la importancia que tiene que andemos en voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, I have a question. Tengo una pregunta.
Si la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, ¿por qué es tan difícil hacerla? Hay dos razones. Número uno, porque no la conocemos. Usted no opera por encima de su capacidad. Usted opera según usted entiende. Eso es lo primero. Y número dos, porque nuestra carne resiste la voluntad de Dios. Para poder andar en voluntad de Dios hay que andar sometido en el Espíritu, sometido a la palabra. Para andar en voluntad de Dios hay que consultarle, hay que preguntarle: hermanos, ¿cómo nos vamos a casar tan fácil? ¿Cómo nos vamos a mudar tan fácil? ¿Cómo vamos a invertir el dinero tan fácil sin consultarle a Dios? ¿Qué significa ofrecer? Ofrecer significa disponerse voluntariamente a servir. Ofrecer significa comprometerse a dar algo. Ofrecer significa poner al servicio de otros tus capacidades, tus talentos y tus dones. Ofrecer significa, en otras palabras, ministrar también. ¿Y qué dice el salmista? Tu pueblo se te ofrecerá. En otras palabras, tu pueblo estará dispuesto para ti. ¿Sabe que el ministerio de Juan el Bautista era ese? Juan el Bautista vino a preparar un pueblo dispuesto para recibir el Mesías. Pero ahora no está Juan el Bautista, ahora está el Espíritu Santo dentro de nosotros para instruirnos en el camino de verdad. ¿Cuál ha sido el conflicto con esta palabra? Que el pueblo se ha negado. Ese ha sido el conflicto. Gente con llamado se ha negado al llamado. Gente con entendimiento se ha negado al entendimiento. Gente que Dios le señaló ha hecho resistencia a Dios. Amados, y aunque a usted le suene un poquito fuerte, eso es un tremendo error. Bienaventurado aquel a quien Dios, el Señor, nos mira y nos escoge y nos señala para un propósito santo. No estamos hablando de un micrófono, de un púlpito, de un ministerio aquí arriba. Estamos hablando de ser instrumentos en sus manos. El mundo necesita que la iglesia se ponga la pila. El mundo necesita que este mensaje salga de los templos. Nosotros estamos comprometidos con sacar el mensaje del templo y llevarlo a las naciones. Por eso tenemos radio, por eso tenemos televisión. No porque nosotros lo quisimos. En el año 2009, septiembre de 2009, en un retiro de hombres en La Loma, el Espíritu Santo abrió mi boca y yo proféticamente hablé de los medios. Y Dios me dijo a mí por mi boca que nos iba a sacar del templo. La palabra no se iba a quedar en las cuatro paredes. Y en el 2010 Dios nos dio Radio Bonao Bendición. Y en el 2014 nos dio el canal de televisión. Porque Dios está interesado en que esta palabra no se quede en las cuatro paredes, sino que esta palabra corra y sea glorificada. Por eso, aunque nos ha costado sacrificio, dolor y dinero, la palabra está siendo predicada. Y si usted no le ha dado el valor que tiene usar medios masivos, yo le quiero decir que ese joven que está ahí, que está en Chile, que está al final del continente, nos ve desde allá por medio de las redes sociales. Los medios masivos no se pueden desconsiderar, hay que usarlo. Pero no todos tendríamos la oportunidad de usar los medios masivos iguales. Usted lo puede usar, ¿sabe cómo? Dándole un compartir. A veces yo me hago la pregunta: ¿será que usted se avergüenza del evangelio cuando a usted le llegan los enlaces del culto y no lo comparte? ¿Se los guarda? Si se avergüenza del evangelio, el Señor lo está mirando y dice: oh, se avergonzó. No comparte lo que recibió. ¿Sabe lo que va a pasar contigo? La semilla se va a morir y no se va a multiplicar. Les testifico con amor y verdad que por más de 20 años hemos ido a la radio y nunca hemos llevado un bosquejo. No estoy criticando si algún pastor lo hace. Nunca hemos llevado un bosquejo. Siempre hemos ido dispuestos a dar lo que el Espíritu Santo nos da. ¿Y sabe qué? No ha faltado la palabra en nuestra boca. Porque Dios da pan al que come y semilla al que siembra. Tú no das, no porque no tienes, sino porque no quieres. Si tú das, vas a prepararte para recibir más. Dando es como se recibe. Dios anda buscando voluntarios, pero Dios habla a su pueblo. La palabra voluntario significa alguien que con gusto y con libertad disponga el corazón para servirle. Todos los que estamos aquí sirviendo, empezando por mí, todos empezamos sirviendo a Dios sin recibir un peso a cambio, ni nada a cambio.
Muy por el contrario, fuimos procesados de una manera tal que cualquiera hubiese corrido del ministerio. Los primeros años fueron años terribles, negros, oscuros, difíciles, pero aquí, firme, como los cedros del Líbano. El tiempo ha pasado y el Dios nuestro, que es generoso y bondadoso, honra en su tiempo. Yo no nací del tamaño que estoy espiritualmente. Cuando yo vine al ministerio yo no tenía nada de lo que hoy tengo, pero ¿sabe qué? Dios se ha encargado de hacerlo en su tiempo. Pero Dios primero mira cuánto tú le honras para después Él honrarte. Hay quienes quieren primero la honra para entonces servir a Dios, y es al revés. Tú quieres ser honrado por Dios, sírvele primero. Facilítale el propósito. Involúcrate voluntariamente en sus negocios. Te quiero enseñar cuatro ejemplos de lo que significa tener la revelación de un voluntariado. La obra de Dios no funciona por fuerza ni por opresión. La obra de Dios funciona por revelación. Y la revelación es que se quiten las escamas de mis ojos. La primera escama que se debe quitar es la escama del egoísmo. Mucha gente no sirve en el contexto de facilitarle a otros el propósito porque están muy centrados en sus problemas, porque están muy centrados en sus necesidades. Por eso mucha gente no sirve. Sin embargo, Dios, que es galardonador de los que le honran, cuando tú facilitas el propósito a otros, Dios sabe cuidar de ti también. ¿Te doy un ejemplo bíblico? ¿Están acá? Dígame un amén como para que se despertó. Están despiertos. ¿Recuerda usted cuando vino aquella crisis en Israel y el profeta Elías fue enviado a una comunidad llamada Sarepta? Era una comunidad pobre, muy pobre, y Dios soberanamente lo mandó a una viuda. En aquellos tiempos la ley encomendaba que los profetas sustentaran a las viudas. Sin embargo, Dios ahora lo hizo al revés. Y le dijo a través del profeta: yo he preparado una viuda que te va a sustentar a ti. El profeta no discutió con Dios porque Dios es soberano. Dios es soberano. Y el profeta fue confiadamente, vio a la viuda y la reconoció. Y le dijo, ella tenía una pequeña porción de harina, un pequeño poco de aceite para hacer una torta de pan, comérselo ella y su hijo y quedarse ahí hasta que se murieran. Y el profeta se atrevió y le dijo: mujer, hazme a mí primero, prepárame una torta a mí primero, porque ciertamente no va a escasear el aceite ni la harina en tu alteza de amasar. Y dice la Biblia que la mujer creyó al profeta y preparó una torta y se la dio el profeta. Y mientras el profeta estuvo ahí, el pan no escaseó ni la harina tampoco. ¿Sabe por qué? Porque le dio a Dios primero. Cuando nosotros tenemos otras prioridades en el servicio, amado, el servicio a Dios tiene que ser una prioridad. Cuando no es prioridad, tú sirves a Dios cuando te da la gana. Y ese es el problema que tenemos con la gran mayoría de los servidores. Y yo no hablo de esta casa, hablo del cuerpo de Cristo, que muchos sirven a Dios, pero lo hacen de medalaganariamente. O sea, si me da la gana. No, porque no es por fuerza, pero tampoco es como tú quieras. A Dios se le sirve con excelencia. A Dios se le da lo mejor, la mejor actitud, la mejor sonrisa, la mejor disposición, porque yo estoy sirviendo a Dios. Voluntario, ¿qué significa voluntario? Me fui al diccionario a buscar la definición y dice: voluntario es aquella persona que se integra de una forma libre y sin coacción, sin nadie presionarlo, en una organización sin ánimo de lucro para nada, de modo altruista, ayudar en diversas actividades sociales, respetando y potenciando la libertad, los valores y las capacidades de las personas asistidas. O sea, usted se involucra a servir, pero no para maltratar a nadie. En la Biblia hay 4 testimonios de servicio que yo quiero que usted y yo lo miremos este día. Lucas capítulo 10, del versículo 25 a 37 dice: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle a Jesús, le dijo: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? 27. Aquel respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo: bien,
has respondido, haz esto y vivirás, le dijo Jesús. Pero él, queriendo justificarse, a sí mismo dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Tremenda pregunta. Respondiendo Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, ¿qué hizo el sacerdote? Pasó de largo. 32. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, ¿qué hizo? Pasó de largo. Digo, van dos. Ahora viene el tercero. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Los tres vieron lo mismo, pero solamente uno fue voluntario. Mira la diferencia. Los tres vieron lo mismo, pero solamente uno fue voluntario. Y dice, acercándose, vendó sus heridas, lo encontró herido, echándoles aceite y vino, una combinación aceite, unción, vino, sangre de Cristo, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón tipo de la iglesia y cuidó de él. 35. Al otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo repagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Pregunta Jesús. Entonces el publicano, el maestro de la ley, le dice, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Lo primero es que el primero que pasa era un sacerdote. Se supone que por su rango sacerdotal debe ser misericordioso. ¿Sí o no? Y vio al herido, ¿y qué hizo? Nada. Después viene un levita, servidor del templo, ayudante del templo. Se supone que por estar metido en los asuntos del Señor debe ser también misericordioso. ¿Lo vio y qué hizo? Nada. Pero venía un samaritano. Y Jesús quiso coger un samaritano para enseñar una lección. Los samaritanos y los judíos no se llevaban bien. No tenían una buena relación. Pero el samaritano vio que había una necesidad y que había que ejecutar misericordia. Y se acercó. Y no solamente se acercó, vendó las heridas, sacó de sus bienes aceite y vino e hizo una pócima sanadora. Los estudiosos aquí saben que el aceite se usa para irrigar o para suavizar las heridas y las cicatrices. Y el vino se usa como un tipo de alcohol que desinfecta las heridas también. Entonces, este samaritano se acerca, saca aceite y vino, lo desinfecta las heridas, lo venda, lo pone en su cabalgadura y lo lleva al mesón. Y le dice al mesonero, mira, cuídamele, sin conocerlo, sin saber quién era. Cuídamele y lo que él gaste, yo lo pago. Ese es el primer ejemplo de voluntariado que veo en la Biblia aquí hoy. Un voluntario que vio la necesidad y actuó en consecuencia. Hago una pregunta. ¿Hay necesidad en tu vecindario? Levántame la mano si usted ve que hay necesidad en su vecindario. ¿Hay necesidad en Bonao? ¿Hay necesidad en la República Dominicana? ¿Hay necesidad en tu familia? Y yo no estoy hablando de necesidades económicas, porque es posible que una familia tenga de todo económicamente y a la vez no tenga nada de Dios. No tenga nada de Dios, no tenga la paz, no tenga el gozo, no tenga la armonía, no tenga la certeza de que Jesucristo es su Señor y tarde que temprano se irá y dejará todo aquí. Entonces, ¿hay necesidad sí o no? Pero ¿quién la ve? ¿Quién la ve? Si nosotros que estamos en los templos no la vemos, ay de este mundo, porque la iglesia no está viendo. Si la iglesia no ve que los jóvenes se están desenfocando cada día más y la iglesia no hace nada, ay de este mundo. Si la iglesia no ve que los matrimonios están llegando casi a un 70% de divorcios y la iglesia no hace nada, ay de la familia. Si la iglesia no ve que las agendas son contra nuestros niños y no hacen nada, ay de nuestra niñez. Entonces, Dios necesita abrir los ojos de su pueblo.
pero lo va a hacer por revelación. Se te caigan las escamas de tus ojos y mires al necesitado, no porque necesita que tú le ayudes a cambiar la goma del carro, no porque él necesita que tú le regales 50 o 100 pesos, sino porque él necesita tener lo que tú tienes ya. Me ministra mucho Hechos capítulo 3. Pedro y Juan iban a la hora de la oración al templo, era la hora novena, 3 de la tarde, había un cojo en la puerta, este cojo vivía de las limosnas y Pedro y Juan iban a entrar a orar y el cojo estaba esperando que le dieran algo. Y Pedro lo mira, pero Pedro lo mira bajo la revelación. Y le dice, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. Recibe en el nombre de Jesucristo. Y en esa certeza ese cojo se levantó porque Pedro lo vio en revelación. We have to see under the revelation. Tenemos que ver bajo la revelación. Tenemos que ver bajo la revelación. Si no lo hacemos así, hermano, el mundo que nos rodea se va a morir y nosotros tarde que temprano tendremos que darle cuenta a Dios por ellos. Pero es así el asunto, sí. Es así el asunto. Ezequiel capítulo 3. Si tú ves al pecador y no le hablas, Dios juzgará ese pecador, pero demandará su sangre de tu mano. Porque tú fuiste puesto por Dios para hablarle, para testificarle, para honrar a Dios. Y no lo hiciste. Se fueron. Y así es verdad que se fueron. No puedo ser tan ciego, hermano, que no vea que la gente se me está decayendo en el frente y yo no haga nada. Me quede inerte. Me quede como si no fuera conmigo. Eso nos puede pasar la insensatez de Ezequías. Cuando fue Isaías allá y fueron los reyes de Babilonia, los embajadores de Babilonia. Y Ezequías, después que Dios le dio 15 años de misericordia y lo sanó de aquel problema que tenía de salud, Dios le extendió 15 años. Oiga, Dios le dio una sentencia bajo el profeta Isaías y le dijo, vas a morir, dice el Señor, prepara tu casa que vas a morir. Y el rey fue y se arrinconó a llorarle a Dios, Señor, ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia. Y Dios oyó el clamor del rey y fue Dios al profeta y le dijo, ve y dile que le doy 15 años más. Le dio 15 años Dios de vida. Pero fueron 15 años que no supo administrar en la visión futura. Y de repente vinieron unos visitantes de Babilonia porque sabían que él estaba enfermo y que había sido sanado. Ellos fueron a saber de su salud. Y lo que el rey hizo fue enseñarle sus depósitos de especias, sus depósitos de armas, todas las bondades y cualidades que tenía. Y el profeta Isaías estaba por ahí. Y llega el profeta y le pregunta, ¿quiénes eran esos hombres que estaban aquí? No, vinieron de Babilonia a conocerme, a saber de mí. ¿Y qué vieron ellos en tu casa? Les enseñé las alfombras que tengo, les enseñé los jarrones persas que tengo, les enseñé el cuarto de llave, el cuarto de armas que tengo, todo lo que tengo se los enseñé. Y Ezequías lo miró. No él se lo dijo, pero yo me imagino que lo pensó, le dijo, qué torpe eres, rey. Lo mejor que tú tienes no se lo mostraste. Lo mejor que tú tienes es a Dios. Entonces escucha esto, rey, por cuanto tú no tuviste a bien presentarle lo mejor que tú tienes, todo lo que tú tienes te será quitado y tus hijos serán llevados cautivos a Babilonia. Oiga, una sentencia de esclavitud. ¿Y sabe lo que dijo el rey? Bueno, por lo menos habrá paz en mis días. Por lo menos yo estaré bien. A mí no me importa que mis hijos se lo coma el león. Poca visión. Pensó nada más en él. Hermanos, cuando nosotros podemos pensar en alguien que necesita y podemos tender la mano, estamos haciendo obra de misericordia. Y si usted no lo ha leído, se lo voy a repetir. Léase las bienaventuranzas. Los misericordiosos alcanzarán misericordia. Dios te ha puesto ojos en la cara. Dios te ha puesto oído para oír. Pero también Dios quiere abrir tus ojos espirituales para que veas la realidad del mundo. El mundo necesita iglesia. Pero ¿qué iglesia necesita el mundo? ¿Una iglesia encerrada en las cuatro paredes? ¿Una iglesia que gloria a Dios, aleluya, santo, 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 y me fui para mi casa y gloria a Dios y se acabó? No.
Dios necesita una iglesia que se reúna, se equipe, se llene de su gloria y salga a las calles a compartir el evangelio del reino de Dios, a orar por los enfermos, a echar fuera demonios, a testificar de Cristo, a ganar al pecador, a buscar la reconciliación entre los matrimonios. Esa es la iglesia que Dios anda buscando. Pero hay algo aquí interesante, que Dios a esa iglesia no la va a amadrinar, Dios a esa iglesia no la va a presionar, Dios la quiere convencer. Sírveme, sírveme. Voluntariamente rinde tu tiempo para mí, para mi causa. Amados, Jesús dijo algo tan representativo y nosotros lo tomamos tan en poco. Yo le decía al pastor Edward, que estábamos allá atrás adorando, a mí como pastor, por la bondad de Dios, me regalan muchas cosas que las valoro en gran manera. Cosas que muchas veces yo digo, esto es bondad de Dios porque yo esto no lo pedí, esto yo no lo plagocié, yo no lo insinué, sino que Dios quiso. Pero hay detalles que yo le decía a Edward que para mí tienen un valor extraordinario. No por lo que representan en materia, sino por lo que representan que esa persona me tiene pendiente. Miren, cuando un hermano me lleva 2 aguacates a mí, eso me pone a mí, mire. No porque me guste el aguacate, sino porque yo digo, wow, el hermano se acordó de que a su pastor le gusta el aguacate y quiere agradar a su pastor. Eso me pone a mí de una manera impresionante. Hermanos que se me aparecen con 5 libras de yuca. Hermanos que se me aparecen con una piña, con 2 piñas. Hermanos que se me aparecen con una lechosa. Y no le estoy diciendo eso para que me lleve nada de esto. No interprete mal. Le estoy diciendo lo que representa ese gesto para mí. ¿Por qué? Porque ese gesto dice que en las pequeñas cosas ese hermano me tiene pendiente. Y valoro al que me regala una chaqueta, al que me regala una corbata, al que me regala una correa, al que me regala un perfume. Lo valoro igual. Porque veo el gesto. No veo lo que me da, veo el gesto. Y eso dice mucho. Que alguien te tenga pendiente dice mucho. Hermanos, hay gente que necesita que tú ores por ellos. Hay gente que necesita que tú le levantes los brazos. Hay gente que necesita que tú seas el instrumento de Dios. Dile a alguien, te están hablando a ti. Dile, te están hablando a ti. Primer voluntario, el samaritano. ¿Cómo se llama esta casa espiritual? Buen samaritano. Si nosotros que tenemos por honra cargar ese título ahí delante, buen samaritano, no vemos la necesidad de esta ciudad, ¿quién la va a ver entonces? Por eso Dios nos ha puesto a pelear y luchar y combatir contra todos los espíritus que han querido usurpar el orden del propósito en esta ciudad. Por eso Dios nos ha puesto al frente para proclamar que Bonao es ciudad de Dios. Por eso Dios nos ha dado medios masivos para que el pueblo sepa que hay Dios en Bonao. Y Dios en Bonao se va a expandir a la República Dominicana. En el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. No podemos ser insensibles. Tenemos que tener los ojos abiertos. Amados, hay que tener los ojos abiertos. Hay gente que te está diciendo ayúdame, ayúdame, ayúdame. Y tú tienes que tener discernimiento para entenderlo. Venga conmigo, vamos a ver el voluntario número 2. Isaías capítulo 6 del 1 al 8. Isaías capítulo 6 del 1 al 8. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. 3. Y el uno y el otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los oficiales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová, Jehová de los ejércitos.
Y voló hacia mí uno de los ángeles, de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con una tenaza. Acuérdense que esto fue una visión, esto no fue algo físicamente literal. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Nosotros, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Cuando usted oye la voz de Dios y Dios se revela a ti y tú ves la necesidad que Dios tiene de vasijas y de vasos, amado, hay que tener un corazón muy duro para negarse. Había una necesidad en Israel de que alguien llevara el mensaje. Isaías lo escuchó. Isaías dijo: heme aquí, yo voy. ¿Hay necesidad en Bonao? ¿Hay necesidad en tu barrio? ¿Quién irá a ese barrio y representará a Jehová, Dios de los ejércitos? Nadie. ¿Ve por qué no es bueno hablar de manera universal? Porque nadie se ofrece. Ahora, si yo le digo: Carlos, Dios te ha puesto en un residencial de gente de media alta clase. Tú tienes una honra sacerdotal. Tú no estás ahí por casualidad. Dios te puso ahí como un faro de luz para alumbrar en medio de las tinieblas. ¿Estás tú dispuesto a honrar a Dios ahí? Eso es diferente. Eso es diferente. Por eso Dios te habla unilateral, te habla Él a ti en esta mañana. Los que están en los medios igual. Porque hasta que no lo veamos como algo personal, no nos vamos a ofrecer como voluntarios. ¿Sabe usted? El hispano siempre anda buscando que lo haga otro. La calle está sucia, que lo haga otro. Se le pichó la goma al hermano, que lo ayude otro. Así que nosotros pensamos. En el reino, tú no piensas así. En el reino piensa: tengo una oportunidad de servir. Tengo la oportunidad de servirle a mi hermano. Y esa mentalidad, cuando se revela, tú no haces acepción de persona. Tú no le sirves al negro porque es negro, ni le sirves al blanco porque es blanco, ni al rico porque es rico. Tú le sirves porque tú eres una vasija útil en las manos de Dios para ayudar a alguien. Isaías dijo: heme aquí, Señor, envíame a mí, yo voy. Un voluntario. Dios anda buscando un pueblo voluntario. No que el pastor le tenga que decir: fulano de tal, mira, hay que ir al hospital. Fulano de tal, mira, hay que ir a la cárcel. Fulano de tal, mira, tenemos necesidad en la Dorca. No, hermano, aquí hay hermanos con muchas necesidades. Y si usted tiene provisión y tiene recursos y puede ayudar a la Dorca, no hay que pedirle. Se fueron. Uno tiene que estar recordándoselo, porque a los hermanos se les olvida ayudar. Cuando usted tiene pendiente ayudar, hermano, eso está a flor de piel. Sale de una vez. Amén. 3. Le dije que le hablara de 4. 3. Primera de Crónicas 29, del 1 al 9. Primera de Crónicas 29, del 1 al 9. Abra su Biblia y mire conmigo la palabra de Dios. Dice: después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios. Me ministra David. David tenía revelación. David tenía mucha revelación. David sabía para quién era la casa. Amado, cuando usted colabora en la casa de Dios, usted está colaborando en el propósito de Dios. Cuando usted deja de colaborar, usted está dejando de colaborar en el propósito de Dios. Yo no hablo de dinero, hablo de ayuda. Necesitamos ayuda para muchas cosas. El 31 necesitamos que todos los servidores aquí estén activos, porque ustedes saben que el 31 se llena aquí. Hay mucha necesidad de orden en los parqueos, orden aquí adentro.
todo lo que representa el orden, eso es ayuda. Aunque usted no tenga un título de diácono, aunque usted no tenga un título de lo que sea, usted es ayuda. Pero usted tiene ojos para ver que necesitan ayuda, ofrézcase. Tómenme en cuenta, yo estoy aquí para ayudar y servir. Se fueron. David sabía para quién era la casa. Amén. Dice, con todas mis fuerzas, me ministra, he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las cosas de bronce, hierro para las de hierro y madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas, piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto, aleluya, en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular, dice David, en mi tesoro propio, oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. 3,000 talentos de oro. No lo vamos a calcular en dólares para que usted no se alborote. Oro de Ofir, el mejor oro de la época. 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de la casa. Oro, pues, para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, y para toda la obra de las manos de los artífices. Y oiga lo que dice David ahora en el verso 5. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? David sabía la importancia de que todo lo que se haga para Dios, que sea voluntario. Vamos, repita esto conmigo para que se le meta entre los tuétanos y se lo aprenda y diga, yo voy a una iglesia donde Dios habla y dirige. Diga, todo lo que se haga para Dios debe ser voluntario. No puede tener una motivación equivocada. No puede ser porque el pastor te señaló, o porque te metieron presión, o porque te indujeron a hacer algo que tú no tienes el corazón. Porque el que tiene el corazón dispuesto puede ser un buen voluntario. Pero una gente que no tiene el corazón dispuesto puede ser un buen dolor de cabeza. ¿Estamos acá? Entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron ¿cómo? Voluntariamente. 7. Y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro. 8. Y todo lo que tenía piedra preciosa las dio para el tesoro de la casa de Jehová en manos de Jehiel Gersonita, este era el tesorero. 9. Y se alegró el pueblo por haber contribuido. ¿Cómo? Repítalo. Confírmalo. Grítalo. Voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová. Y repito otra vez, voluntariamente. Todo lo que se haga para Dios, sea que cante, sea que organice, sea que ayude, sea que predique, sea que dé una ofrenda, debe ser voluntariamente. David le hizo primero entender a ellos que su amor estaba en la casa de Dios. David primero le quiso decir, yo he preparado de mi tesoro personal. Amados, si yo no fuera fiel en los diezmos, yo no hablara de diezmos aquí, porque no tengo derecho legal. Pero la administración aquí sabe cómo manejo mis diezmos y mi esposa también. Si yo no tuviera disposición de servir, no pudiera estar en el ministerio. ¿Por qué? Porque el que no vive para servir, no sirve para vivir. El Espíritu de Cristo es servicio. El día que yo no pueda servir y ser útil para alguien en el propósito de Dios, en el diseño de Dios, entonces mi ministerio es cuestionable. Obviamente, la utilidad va a depender de la necesidad de la persona. Es posible que yo no tenga utilidad económica para alguien, pero puede ser que tenga un consejo, puede ser que tenga una palabra de oración, puede ser que tenga una palabra de dirección. Puedo ser útil para ese hermano.
Puede ser que yo no tenga las habilidades que Él tiene para los negocios, pero yo tengo 2 buenas rodillas y una buena boca para levantar mi clamor al cielo, para que Dios bendiga a mi hermano. Pero también tengo el Espíritu Santo que me ayuda a mirar las cosas según el Espíritu y decirle al hermano, ten cuidado en esta decisión, es delicada. Y si el hermano es entendido, dice, mi pastor me está diciendo que abra los ojos, algo puede ser que Dios me esté alertando. Entonces, somos vasijas en las manos de Dios. Somos lo que Dios dice que somos. Tenemos lo que Dios dice que tenemos. Podemos hacer lo que Dios dice que podemos hacer. Pero Dios necesita que estemos dispuestos. Dios no anda buscando gente con una pistola o con una ametralladora. Dios anda buscando gente que le diga, hijo, ven. A mí me ministra en la Biblia 2 casos bíblicos. Jesús va caminando y se encuentra con un señor llamado Mateo, conocido como Leví, en la mesa de los tributos contando los chelitos porque era colector de impuestos. Jesús se le pasa por el frente y ¿sabe lo que Jesús le dice? Sígueme. Mateo no discutió. Mateo le dijo, espérate, déjame cuadrar, tengo que hablar con mi jefe, presentar la renuncia, déjame ver cómo yo voy a hacer esto. Mateo entregó la mesa y se fue a servir al Señor. Jesús caminaba por las orillas del río y ve 3 hombres echando las redes para pescar. Dentro de ellos habían 2 llamados Juan y el otro Jacobo. Y Jesús les dice, síganme. Ellos hablaron con su papá, papá, el Señor nos llama. Dejaron sus redes y siguieron a Jesús. Hoy día yo no entiendo por qué hay que hablarle tanto a la gente. Por qué hay que rogarle a la gente. Por qué hay que plagosearle a la gente. Sirve al Señor, ayuda al Señor. Tú eres de Dios, pero no simplemente eres de Dios para ir al cielo. Eres de Dios para que Dios cumpla su propósito en ti. Su propósito no solamente es llevarte al cielo, eso sería el destino final de tu vida. Pero en el transcurso Dios quiere usarte como una vasija de honra. ¿Cuántos quisieran que Dios los use acá? Pero algunos quizás están esperando llenar un estadio, o están esperando cantar como un ángel. Algunos están esperando quizás tener el don de milagro para servir. Amado, no. Tú puedes empezar a servir aún mirando las necesidades que alguien tiene y dándole la palmada y diciéndole, voy a estar orando por ti, estoy orando por ti. Vamos a hacer una oración juntos en el nombre de Jesús. Por eso los intercesores para mí no tienen precio, valen demasiado. ¿Por qué? Porque nadie los ve, pero son los que están provocando que algo pase en el nombre de Jesús. Ora. Si tú no tienes predicación, no sabes predicar o no sabes testificar, ora entonces. Si tú no tienes talento de enseñar a los niños, ora entonces. Si tú no tienes talento para cantar aquí, ora entonces. Si tú no tienes talento para las cámaras, ora entonces. Nadie tiene excusa para decir que no sirve al Señor. Todos podemos servir al Señor. Ahora te voy a hablar del más elevado de los voluntarios. ¿Tienes alguna idea de quién es? ¿Tienes una idea de quién es? Abra tu Biblia en el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 24-28. Hebreos 9, 24-28. Ahí vamos a concluir. Dice la palabra del Señor. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ante Dios por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, la palabra ofrecerse, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio, así que dice, el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, juicio. Así también Cristo fue ¿qué? Ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ese es el voluntario de los voluntarios, que viendo al Padre triste por su creación perdida, le dijo, Padre, hazme cuerpo y yo iré por ellos.
se ofreció a sí mismo. Vino a la tierra y se ofreció a sí mismo. No dudó de su ofrecimiento al Padre. Yo me ofrezco por ellos. Yo me ofrezco por ellos. Se ofreció desde el cielo, desde la eternidad, dice el Salmo, que el Señor le dijo al Padre: hazme cuerpo y yo iré por ellos. Se ofreció. Descendió a la tierra en forma de niño, en condición de hombre. Se ofreció. Creció entre los hombres observándoles. Se ofreció. A los 30 años hizo vista pública. Se ofreció. 33 años preparando su vida como una ofrenda perfecta para el Padre. Se ofreció. Vivió la aflicción, vivió el quebranto, vivió la traición, vivió la trasvasación. En el Getsemaní sus venas se rompieron por la tensión que estaba viviendo en el momento dado. Sabía lo que le sobrevenía, sabía que había una palabra profética sobre él. Isaías 53 se tenía que cumplir sobre él. Él lo sabía porque él es el espíritu de la Escritura, la conocía perfectamente. Él sabía que él tenía que padecer y sufrir y ser crucificado por nuestros pecados. Y fue al Getsemaní, lloró lágrimas de sangre y le dijo: Padre, yo me ofrecí para esto, pero yo sé que esto duele. Si es posible, pase de mí esta copa. Y el Padre le dijo: I'm sorry, my son. No puedo, hijo. Tú eres la única vía que tengo de recuperar el botín. Como tú te ofreciste y como tú tienes las cualidades perfectas que yo requiero, tú eres el único que me lo puedes recobrar. No te puedo conceder esa petición. Y Jesús se entregó a sí mismo. Como oveja al matadero no abrió su boca. Fue lacerado, fue vituperado, fue burlado. Amados, ustedes no conocen muchas cosas. Quizás por eso ustedes no se atreven a creer que Dios sigue siendo Dios. Jesús dijo algo tan simple, pero tan significativo que la gente lo pone poco. Jesús dijo: cualquiera que dé un vaso de agua a uno de mis escogidos por causa de mi nombre no quedará sin recompensa. Un vaso de agua. El Padre hará memoria de que tú serviste a un santo y le diste un vaso de agua. El Padre recordará eso en el día de la rendición de cuentas. Por cuanto tú le diste agua a mi siervo, yo te daré agua que brota para la vida eterna. Por cuanto tú fuiste fiel en mi casa, yo te honraré con la fidelidad mía, porque yo soy el fiel y verdadero, dice el Señor. Hermano, hermana, es tiempo de sacudirnos del letargo, terminar este año en una disposición diciéndole al Señor, como dijo el profeta Isaías: heme aquí, Señor. Yo no sé lo que tú quieres hacer conmigo plenamente, pero yo estoy dispuesto. En el nombre de Jesús. Centro Cristiano El Buen Samaritano. Síguenos por radio, televisión y a través de las redes sociales. Palabra Viva. Este programa es producido y difundido gracias a la ayuda y ofrenda de hermanos y relacionados al Centro Cristiano El Buen Samaritano. Hasta la próxima entrega con más de Palabra Viva.